Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, en donde reviso algún artículo de interés y que hago una revisión un poco rapidita para tratar de compartirlo con ustedes. Y el día de hoy encontré dos artículos que me parecen bastante interesantes y es acerca del síndrome post-COVID, es decir, el COVID prolongado, este tipo de situación o condición en la que el paciente pues continúa con los síntomas más allá del tiempo habitual que suelen durar los síntomas de COVID y que pues, se sigue estudiando todavía mucho al respecto, ¿no? ¿Qué pacientes son los que tienen mayor factores de riesgo? ¿Cuáles son las medidas que nosotros podemos llevar a cabo para tratar de evitar que el paciente desarrolle esta condición? Entonces, en busca de artículos al respecto, me encontré con dos que están bastante interesantes y que me gustaría compartirlo con ustedes. Entonces, abordando el desafío, previniendo el COVID prolongado. Vamos a empezar con la introducción. La vacunación y el tratamiento antiviral con Ismatrelvir, un componente del Paxlovid, reduce los riesgos de hospitalización y muerte por COVID-19. Esta ya es una condición que está bien estudiada, que ya hay artículos al respecto que nos hablan que ambas condiciones, tanto la vacunación como el antiviral, disminuyen el riesgo de muerte en este tipo de pacientes. De todas maneras, les dejo la bibliografía en esta diapositiva para que la copien. También se las voy a dejar en la descripción del video por si quieren darle una checadita. Pero la pregunta acerca de estas dos condiciones, tanto de la vacunación como de este antiviral Nirmatrelvir, es si alguna de los dos puede prevenir la condición post-COVID, es decir, el COVID prolongado. Entonces, dos estudios recientes que son los que revisé nos hablan al respecto. Vamos a empezar con el primero. Este primer artículo tiene como título Factores de riesgo asociados con la afección posterior a COVID-19, una revisión sistemática y un metaanálisis. Este es un metaanálisis que está bastante interesante. Hicieron la revisión de 41 estudios y valoraron diversos factores de riesgo para ver cuáles eran los que tenían mayor factor de riesgo para progresar o para tener el desarrollo de esta condición, del síndrome post-COVID. Este artículo se publicó en el JAMA, es del año 2023. También les dejo el enlace en la descripción del video y está abierto al público, entonces no hay necesidad de pagarlo por si le quieren dar una checadita y leerlo. La verdad es que está bastante interesante. Entonces, en este metaanálisis de Samsian y colaboradores que publicaron en el 2023, como ya les comenté, analizaron 41 estudios en los que participaron 861,000 pacientes y evaluaron las características demográficas y las comorbilidades que se han encontrado asociadas con un mayor de riesgo de desarrollar post-COVID-19. Los factores de riesgo que evaluaron en este metaanálisis o que los autores evaluaron fueron los siguientes: sexo, biológico, índice de masa corporal, edad, índice de masa corporal, condición de fumador, es decir, el tabaquismo, comorbilidades que incluían ansiedad y o depresión, asma, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, inmunosupresión y cardiopatía isquémica. Y el estado de vacunación del COVID-19. Todas estas comorbilidades o todas estas condiciones son las que analizaron los autores para ver cuál de ellas eran las que provocaban que el paciente pudiera desarrollar con mayor riesgo síndrome post-COVID. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Los investigadores identificaron factores demográficos y de otro tipo asociados con un exceso de riesgo significativo de COVID prolongado en adultos que tenían sexo femenino. El sexo femenino se encontró que es un factor de riesgo para desarrollar esta condición con un odds ratio, como ven en la gráfica, en el forest plot de 1.56 con un intervalo de confianza de 1.41 a 1.73, es decir, estadísticamente significativo. También encontraron que las personas mayores de por arriba de 40 años, entre 40 y 69 y 70 años, tenían un riesgo significativamente mayor de síntomas persistentes de post-COVID en comparación con los adultos menores de 40 años, como podemos ver en el forest plot, con un odds ratio de 1.21, con un intervalo de confianza de 1.1 a 1.33. ¿Qué otra condición generó riesgo para desarrollar esta condición? El índice de masa corporal alto, y ellos se referían a un índice de masa corporal igual o mayor a 30. Entonces, también es un factor de riesgo importante. No les puse el forest plot, pero es del odds ratio de 1.15, de 1.08 a 1.23 y el estado de tabaquismo. El tabaquismo también es un factor de riesgo importante con 1.1 de odds ratio, con un intervalo de confianza de 1.07 y 1.13. Entonces, estas dos condiciones también se asociaron a mayor riesgo. Entonces, hasta ahorita, sexo femenino,
edad por arriba de 40 años, igual o por arriba de 40 años, índice de masa corporal igual o por arriba de 30, y el estado de tabaquismo son los factores de riesgo que se encontraron que pueden llegar a provocar esta condición. Entonces, pero no solamente eso, sino que también la presencia de ciertas comorbilidades se relacionaron con el incremento del riesgo. Por ejemplo, el asma, diabetes, enfermedades cardíacas y inmunosupresión. Por ejemplo, el EPOC no estaba relacionado, no hubo un riesgo mayor, la ansiedad ni la depresión tampoco se encontró que tuvieran un riesgo estadísticamente significativo. Pero también la hospitalización previa o el ingreso a la unidad de cuidados intensivos se asociaron con un alto riesgo también de post-COVID, con un odds ratio de 2.48 y 2.37 respectivamente para ambas. Entonces, estas condiciones son las que se encontraron que tenían mayores riesgos los pacientes de desarrollar un síndrome post-COVID o un COVID prolongado. Por el contrario, y esto es algo muy importante que se encontró en el estudio, es que la vacunación previa de 2 dosis contra COVID-19 se asoció con un riesgo significativamente menor de sufrir COVID prolongado, en un 43%. Entonces, con un odds ratio de 0.57, que es lo que nos da un riesgo menor de un 43%. Entonces, es súper importante la vacunación en ese contexto, o fue lo que se encontró por lo menos en este estudio. ¿Cuáles fueron las conclusiones de los autores? Esta revisión sistemática y metaanálisis demostró que ciertas características demográficas, por ejemplo, edad y sexo, comorbilidades y COVID-19 grave, se asociaron con un mayor riesgo de síndrome post-COVID. Mientras que la vacunación tuvo un papel protector contra el desarrollo de secuelas de síndrome post-COVID, estos hallazgos pueden permitir una mejor comprensión de quién puede desarrollar esta condición y proporcionar evidencia adicional de los beneficios de la vacunación. Entonces, este artículo nos sirvió para dos cosas principalmente, es decir, qué tipo de pacientes son los que pueden llegar a presentar esta condición, cuáles son los factores de riesgo que el paciente puede llegar a tener para desarrollar un síndrome post-COVID, y que la vacunación no solo disminuye la mortalidad y la hospitalización, sino que también disminuye el riesgo de que los pacientes desarrollen un síndrome post-COVID o un COVID prolongado. El siguiente estudio es acerca del antiviral. Ese es el nombre del estudio, asociación del tratamiento con ismatrelvir y el riesgo de sufrir una afección post-COVID-19. Igual se publicó en JAMA del 2023, también está abierto al público, lo pueden descargar. Y Shell y colaboradores publicaron en la revista JAMA en el año 2023. Es un estudio de corte donde participaron 282,000 pacientes del US Department of Veteran Affairs con una edad media de 62 años y que tenían resultados positivos de la prueba SARS-CoV-2 y un factor de riesgo de progresión a COVID-19 grave. Es decir, a fuerzas tenían que tener la positividad para COVID-19 y tener un factor de riesgo que los que pudieran llegar a desarrollar gravedad. Por ejemplo, edad mayor de 60, índice de masa corporal elevado, fumador actual o diversas u otras comorbilidades. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? En comparación con el grupo de control, nirmatrelvir se asoció con un riesgo reducido de post-COVID-19, un riesgo relativo de 0.74, con índice de intervalo de confianza del 95% de 0.72 a 0.77. La tasa de eventos fue del 12.99% y del 17.51% a los 180 días en los grupos del antiviral y el control respectivamente. Esto correspondió a una reducción absoluta del riesgo del 4.51% a los 180 días y menores riesgos de hospitalización y muerte, como pueden ver aquí. Entonces, el 13% de los pacientes que recibieron el antiviral, ismatrelvir, dentro de los 5 días posteriores a un resultado positivo de la prueba, tuvieron un riesgo significativamente menor de sufrir COVID prolongado en un 26%, pero no solo eso, sino también tuvieron menores riesgos de hospitalización y muerte de acuerdo a los resultados de este estudio. Y se asoció con un menor riesgo de COVID prolongado en personas no vacunadas, vacunadas o con dosis de refuerzo y en personas con infecciones primarias o reinfecciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no importaba si el paciente estaba vacunado o no estaba vacunado, había tenido infecciones previas, si era una reinfección, no importaba absolutamente nada. Estos resultados prácticamente fueron igual en todo este tipo de pacientes. Entonces, a manera de conclusión y relevancia, los autores comentan lo siguiente. Este estudio de corte encontró que en personas con infección por SARS-CoV-2 que tenían al menos un factor de riesgo de progresión a enfermedad grave,
El tratamiento con Ismaltrelvir, dentro de los 5 días posteriores a un resultado positivo de la prueba de SARS-CoV-2, se asoció con una reducción de riesgo de post-COVID en todo el espectro de riesgo en esta corte e independientemente del estado de vacunación y el historial de infección previa. La totalidad de los hallazgos sugiere que el tratamiento con este antiviral durante la fase aguda del COVID-19 puede reducir el riesgo de resultados de salud adversos post-agudos. Entonces, a manera de conclusión, a manera de opinión personal, estos estudios proporcionan, la verdad es que evidencia convincente de que la vacunación contra COVID-19 y el tratamiento temprano, es decir, dentro de los 5 días posteriores a que sale positiva la prueba, con Irmaltrelvir, este antiviral, independientemente si el paciente ya está vacunado o si el paciente ya ha tenido infecciones previas o si está agudamente infectado, se asocian con un mayor riesgo de COVID prolongado junto obviamente con otras intervenciones que también ya están bien estudiadas. Por ejemplo, un estilo de vida saludable, dejar de fumar, actividad física regular, también reducen el riesgo de que el paciente desarrolle un COVID prolongado. También les dejo la bibliografía del artículo que habla al respecto sobre los cambios en los estilos de vida para tratar de reducir el riesgo de COVID-19 o COVID prolongado, el riesgo de post-COVID-19. Entonces también ya está bien estudiado, ya está bien determinado. Creo que ahorita cada vez salen más artículos, cada vez tenemos más información acerca del COVID y sobre esta condición que era bastante, bastante sombría porque no teníamos la certeza de qué tipo de pacientes eran los que desarrollaban este tipo de condición, cómo podíamos prevenir este tipo de problemas. Entonces ya están saliendo muchas más información a la luz, mucho más datos, mucho más artículos que nos dan herramientas para poder, uno, identificar a aquellos pacientes que están en alto riesgo, que tenemos que estar muy al pendiente de ellos, decirles que pudieran llegar a desarrollar esta situación y lo más importante es que estamos empezando a tener herramientas con las cuales nosotros podemos prevenir este tipo de problemas, sobre todo empezando con los cambios en los estilos de vida, dejar de fumar, ejercicio regular. Número dos, con la vacunación. Los pacientes se les tiene que hacer un énfasis constante sobre la importancia de la vacunación y no solamente para disminuir la mortalidad y la hospitalización, que es sumamente importante, sino también para que no presenten esta condición de síndrome post-COVID o COVID prolongado. Y por último, ya estamos empezando a tener herramientas como antivirales como Nirmatrelvir, que dentro de los primeros 5 días se puede utilizar para tratar de evitar no solo también la mortalidad, la hospitalización, sino que también esta condición, el síndrome post-COVID o COVID prolongado. Este, no estoy del todo seguro sobre la facilidad de conseguir este antiviral en México, pero yo sé que ya está aprobado por la FDA, ya se puede conseguir, no sé qué tan fácil sea conseguirlo, pero que también es una opción y está dentro de las herramientas que podemos utilizar en este tipo de pacientes que sabemos que tienen alto riesgo de desarrollar un COVID grave o desarrollar un síndrome post-COVID. Pudiéramos hacer la prueba para iniciar en este tipo de pacientes. O sea, ya tenemos bien identificado cuáles son los pacientes que se verían beneficiados con este tipo de antivirales. A lo mejor no todos los pacientes, pero sí ya estamos empezando a reducir la cantidad de pacientes que se verían beneficiados con este tipo de herramientas. Pues bueno, eso sería todo. La verdad es que son 2 artículos que me parecieron muy interesantes, sobre todo porque se han venido presentando nuevas olas de COVID con las nuevas, variantes del virus y es un problema que vamos a seguir teniendo, que va a seguir persistiendo, que es algo con lo que tenemos que convivir y pelear contra este virus. Y pues entre más información tengamos, entre más conocimientos tengamos de la enfermedad, pues mejor le podremos ayudar a nuestros pacientes. Espero que haya sido de su agrado, espero que les haya gustado. Si no me siguen, síganme. Si quieren que hable sobre algún tema en específico, por favor háganmelo saber en los comentarios. Y pues nada más, que tengan un bonito día y una excelente semana.